la primera Navidad. Meditar en la palabra de nuestro Dios y prepararnos para estas fiestas, para esta celebración, y que verdaderamente lo hagamos enfocado en el propósito de la Navidad, y que verdaderamente sea un tiempo de alabanza y adoración, y a su vez también es un tiempo de misiones, es un tiempo para proclamar la buena noticia de diferente manera. El versículo número 23 del capítulo donde leímos dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Definitivamente, la persona más sobresaliente, la persona más destacada de todos los tiempos es el Señor Jesucristo. Es el maestro más destacado, es el maestro más importante de todos los tiempos. Es un líder supremo de todos los siglos. Definitivamente estamos hablando de Cristo Jesús. Ninguna otra persona a través de la historia se puede comparar con nuestro Señor. Ninguna otra religión puede ostentar semejante fundador, Cristo Jesús. Pero el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo también es el más significativo. Y en esta mañana, la intención de la reflexión va precisamente en el sentido de acudir a las Escrituras y revisar el origen, el punto de partida en relación con la Navidad, porque a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, ya se ha desvirtuado. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es el más significativo. Cambió la cronología de la historia y presentó a su vez el nacimiento de Jesucristo la posibilidad de la transformación del ser humano. Esto quiere decir que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo transformó el mundo entero con su presencia. Hablar de Cristo Jesús entonces habla de un personaje sin igual, incomparable en la historia de la humanidad. Y cuando estamos nosotros otra vez pensando en Jesucristo, viene a nuestra memoria precisamente sus milagros, sus enseñanzas, sus parábolas, sus consejos, su ejemplo, su vida, su muerte, su resurrección. Sin igual, incomparable. Es el único personaje que ha trascendido a lo largo de la historia. Pero quisiéramos recordar en esta ocasión su llegada en aquella primera Navidad. ¿Qué es lo que realmente enseña las Escrituras acerca de su nacimiento? Porque su nacimiento también fue único, fue lleno de milagros. Y lo primero que vamos a decir en este día, hermanos, es que aquella primera Navidad solamente es un advenimiento. El nacimiento de Jesucristo difiere en un aspecto muy importante en relación con todos los otros nacimientos que tengan lugar sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque la vida de nuestro Señor Jesucristo no comenzó con el nacimiento, sino que desde el principio
consideramos a través de la Biblia que Él ha estado con Dios, que Jesucristo es Dios. Por eso queremos decir que la Navidad solamente es un advenimiento, es la llegada del prometido, la llegada del Mesías. Cristo no comienza a partir de la Navidad. Jesucristo es preexistente, de tal forma que por eso la Escritura lo declara cuando dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Así lo dice el Evangelio según San Juan. Y luego también dice: y aquel Verbo fue hecho carne, que es lo que llamamos la encarnación, que es lo que también conocemos como el estado de humillación de Jesucristo. Y aquel Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto es la primera Navidad, el Verbo encarnado. Por eso decimos, la Navidad solamente es un advenimiento. El Señor Jesucristo ha existido desde la eternidad. El apóstol San Pablo dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ese es el concepto de la Navidad. Dios envía a su Hijo. Por eso decimos, la Navidad es un advenimiento. La Navidad es el cumplimiento de las promesas celestiales. La Navidad es Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Dice San Pablo: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este es el sentido bíblico de la Navidad. El Verbo se encarnó para habitar entre nosotros, con el propósito de redimir, de salvar a los pecadores. Un texto más que comprueba esto es 2 Corintios 8:9, que dice: porque ya conocía la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta es la Navidad. Esto es el sentido bíblico y teológico de la Navidad. Trasciende fronteras, trasciende sobre cualquier fiesta, algunos hasta la llaman posadas, en el tiempo actual. ¿Se dan cuenta cómo el sentido bíblico, teológico de la Navidad se distorsiona? Incluso ahora ya sacan a Jesús de la Navidad y ponen al Señor rojo ahí con sus barbas y muchas otras cosas. Lo que queremos, hermanos amados en el Señor, es verdaderamente valorar, disfrutar, asimilar el significado del envío de Jesucristo. El Verbo se encarnó, Jesucristo preexistente, de tal manera que dice San Pablo, siendo rico, se hizo pobre, para que luego, por medio de su pobreza, ahora fuésemos enriquecidos. ¡Qué bendición! ¡Qué importante! Por eso es que Cristo no llegó a ser Jesucristo. Cristo ya era el Señor Jesucristo. En Génesis capítulo 1 lo explica también la palabra. Y Juan capítulo 1 también lo analiza. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, el Señor Jesucristo no comienza en la Navidad. El Señor Jesucristo ha existido desde la eternidad. El Señor Jesucristo ha sido enviado con un propósito. De tal manera que en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que naciera de mujer, para que entonces fuésemos redimidos.
La Navidad solamente es la aparición en el tiempo de Dios, del Señor. Es el cumplimiento de las promesas, es el cumplimiento de las profecías, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo es que el Verbo se hizo carne? Y ahí es cuando tenemos que hablar del milagro de la encarnación y del nacimiento de la Virgen María. Tenemos que hablar del nacimiento virginal porque es un asunto importante. Es un asunto que tiene que ver con el poder de Dios, con los milagros. El nacimiento virginal de Cristo Jesús es un milagro. Quien no cree en los milagros no podrá creer en el nacimiento virginal de Cristo Jesús. Está asociado. El nacimiento de Cristo está asociado con un gran milagro, y los milagros ocurren. Los milagros son reales, porque es el Dios de los imposibles que se manifiesta. En ese contexto de la Navidad podemos leer un texto que dice: no hay imposibles para Dios. La Navidad es un tiempo de milagros, es un tiempo de imposibles en las manos de nuestro Dios. Tenemos que reconocer y tenemos que aceptar que hay un Dios todopoderoso que se manifiesta de manera hasta sobrenatural, milagrosamente. Y los milagros entonces es una piedra angular dentro de la doctrina cristiana, dentro de la doctrina bíblica. Si Jesús no tuvo un nacimiento virginal, no es Dios, solamente es hombre. Por eso es importante, por eso incluso nuestro credo dice: nació de la Virgen María. Sabemos, como lo dice en los evangelios, que fue por la obra del Espíritu Santo. Tanto Mateo como Lucas registran ese evento extraordinario. Nació de la Virgen María. Aparece en nuestra doctrina básica. ¿Qué significa entonces el nacimiento de la Virgen María? ¿Qué lecciones podemos obtener de allí? ¿Qué nos declara? ¿Qué revela? Primero, el nacimiento revela que Jesucristo es Dios. El ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Estamos entonces acá entrando en la descripción del milagro del nacimiento virginal de Cristo Jesús. Llegado el cumplimiento del tiempo, llegado la hora del advenimiento del Señor, es necesario la encarnación, y el Verbo se hizo carne. ¿Cómo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, y los evangelios colocan con mayúscula, santo ser, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Todo está debidamente claro en las Escrituras. El nacimiento de Cristo nos revela que Jesucristo es Dios. Lo cantamos así, lo creemos así, pero en ocasiones no lo proclamamos así, no lo vivimos así. Todavía en ocasiones seguimos contemplando al niño envuelto en pañales y nos quedamos con la imagen allá en el pesebre, allá esas imágenes que predominan en nuestro contexto. Veamos el poder de Dios en la Navidad, el milagro de la Navidad. Veamos a Cristo como el Rey de Reyes, como el Todopoderoso, no como el niño envuelto en pañales, indefenso. Hasta reparan niños dioses ahora. Qué tristeza.
En realidad, la palabra nos está presentando el milagro de la Navidad, de tal manera que Cristo es Dios y la obra es del Espíritu Santo, de tal manera que es sobrenatural. Por eso es que decimos y afirmamos que Jesucristo nació sin pecado, porque es la obra del Espíritu Santo y lo protege del pecado original, porque es un nacimiento diferente a cualquiera otro en la historia. El nacimiento virginal es importantísimo, es el milagro de Dios, la manifestación del poder de Dios y la revelación de que Jesucristo es Dios. Ahí está el poder del Señor. El nacimiento de Jesucristo no se llevó a cabo por medios humanos. El nacimiento de Jesucristo no fue por una reproducción humana, solamente fue por el poder de nuestro Dios. Por eso María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué interesante la teología bíblica, qué interesante lo que enseña la palabra acerca de la Virgen María. No todo lo que se pregona en estas fechas y el culto y la idolatría no tiene nada que ver en relación con la palabra de Dios. Estamos hablando de la revelación de Cristo como Dios. Estamos hablando del poder del Señor y estamos hablando del propósito de Dios en la Navidad. Por eso es que dice la Biblia: os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es el propósito de la Navidad: salvar a través de este milagro, a través del poder de Dios, a través de Jesucristo, que es Dios. Por eso dice en Mateo: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está el propósito de la Navidad. En una obra de milagros, en una obra de poder, en una obra sobrenatural, en una obra donde se revela que Jesucristo es Dios, se declara el propósito de la Navidad. Cualquier otro propósito de la Navidad es paganismo. El propósito de la Navidad es salvación, redención, perdón de pecados, solamente en Jesucristo. Es un advenimiento, como ya lo mencionamos, es algo milagroso. Y vamos a concluir. Esa primera Navidad, además de ser milagrosa y poderosa, y además de ser el cumplimiento del tiempo de Dios, aquella primera Navidad anuncia que Dios está con nosotros. Por eso, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta es la enseñanza principal de la Navidad. Dios ha venido a estar con nosotros. Dios con nosotros. Por eso después Jesucristo va a predicar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La Navidad entonces es comunión con Dios. La Navidad nos revela la presencia de Jesucristo. Porque el Verbo encarnado es la revelación más grande jamás vista. Es la plenitud de la revelación de Dios. Por eso Hebreos dice: Dios, habiendo hablado en otros momentos por medio de los profetas, en este postreros días nos habla por medio de su Hijo, porque Jesucristo es la plenitud de la revelación. Jesucristo entonces nos muestra a Dios por medio de Cristo. Por eso después dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Por eso le preguntan, muéstranos al Padre, y Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Cristo revela a Dios. Después de Cristo es más difícil ser ateo, y no existen los ateos realmente, porque ateo, teo es igual a Dios, le quitamos Dios y solamente son A, porque Cristo vino a revelar a Dios. Cristo nos muestra el camino. Por eso decimos Dios con nosotros. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que esté Dios con nosotros? Es que conocemos a Dios, porque Jesucristo nos muestra a Dios, porque Dios encarnado, ya no puede haber alguna otra revelación máxima. El Señor ya se ha dado a conocer. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquellos que quieran experimentar la presencia de Dios lo tienen que hacer por medio de Jesucristo. Tienen que acudir a Jesucristo y por medio de Jesucristo tener esa comunión con nuestro Señor. Jesucristo entonces vino con una misión grandiosa, y con esto concluimos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y así librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios con nosotros significa libertad, perdón de pecados y libre de las ataduras. Así que entonces, amados hermanos, cuando estamos pensando en Cristo Jesús, recordemos, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Queremos entonces disfrutar esta Navidad. Esta es la Navidad con el Señor. Reconocer su advenimiento, su misión, su propósito, cómo irrumpe en el tiempo de Dios, en la historia de la humanidad y cambia toda la cronología. Luego entonces reconocer y aceptar el milagro de la Navidad, el nacimiento de la Virgen María, que fue por obra del Espíritu Santo y nos revela a Cristo, a Dios, y nos revela el camino al Padre y nos da la oportunidad de tener el perdón de nuestros pecados. Luego entonces aceptar la vida abundante. En ese sentido podemos todos tener una feliz Navidad. En ese sentido podemos proclamar una Navidad llena de paz, de gozo, de amor, de armonía y todo lo demás que está centrado en el significado de la verdadera Navidad. Entonces, la primera Navidad nos presenta a Dios revelado por medio de Jesucristo. Busquemos a Dios en esta Navidad y promovamos el mensaje de la primera Navidad. Que Dios nos bendiga y disfrutemos la gracia del Señor en Cristo Jesús. Amén.